Pero vosotros estáis en vuestro terreno, yo no estoy en mi terreno. No, no creas tú, en este momento estás tomando un terreno con nosotros. ¿Really? ¿De verdad? No creas, no creas. Sí, no, Yo creo que no, vosotros estáis en vuestro terreno, el terreno universitario. A mí me impresionaba mucho. Yo mira que yo estaba en muchos faraos, no, Antonio, porque pero tú tienes más recursos para esto, ¿eh? Nosotros lo que podemos hacer preguntas generales. O sea, nosotros, fundamentalmente, lo que queremos preguntar es cosas. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de esta tarde del ciclo Encuentros con Cultura que organiza el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga. Excelentísima rectora, señora vicerrectora, señor concejal del Ayuntamiento de Málaga, señor presidente del Ateneo, que envió por allí, excelentísimas autoridades, queridos compañeros, colegas, amigos. Para esta facultad es un honor, es un placer que esta actividad se realice aquí. Así que mi agradecimiento a la Universidad de Málaga, mi agradecimiento a la Vicerrectora de Cultura, porque esta actividad se haga aquí en el marco de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Pero al mismo tiempo quiero agradecer a Antonio Banderas que haya ofrecido su tiempo para estar aquí también esta tarde con nosotros. Alguien decía ayer por la tarde que la Universidad de Málaga ayer por un solo día fue la UAB, la Universidad Antonio Banderas, no la Universidad Autónoma de Barcelona, por un solo día. Pero para nosotros es un placer que esté aquí en este aula magna, en esta facultad donde se forman futuros guionistas, realizadores, directores en el ámbito de la comunicación audiovisual y en el ámbito del cine incluso. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a José Ángel Narváez, que en esta ocasión cambia de ubicación y de responsabilidad. Creo que está bastante más nervioso que en sus tareas ordinarias. Y muchas gracias, María Jesús Morales, también por estar aquí con nosotros y por hacer posible este acto, que yo espero que sea un acto en el que disfrutemos tanto como ayer durante el emotivo e interesante acto que Antonio nos ofreció ayer con su discurso de doctorado honoris causa. Muchísimas gracias. Gracias, decano, y gracias por tu acogida. Excelentísima y magnífica señora rectora, autoridades, doctores y doctoras y doctores, esto de OA, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, amigos y amigas, todos. Encuentros con Cultura es una actividad reciente entre la programación que tiene el Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales a lo largo del curso académico. Y digo reciente, efectivamente, porque este encuentro le queremos dar un papel importante, un sello importante, que es que se convierta, o sea, darle valor a lo que es la universidad, un punto de encuentro, un punto de encuentro de reflexión, de ideas, de personas, de interculturalidad, de interacción, de lo que queramos, un punto de encuentro. Además, este ciclo, que es nuevo, lo que pretende es presentar a la comunidad a una personalidad de gran relieve. Esa personalidad debe comunicar, pretendemos que comunique sus vivencias, sus experiencias y sus saberes. Será un artista, será un literato, será un científico, siempre de primera línea, pero siempre en la transmisión del conocimiento, que nos transmita esos saberes. ¿Pero cómo? Pues a base de una charla coloquial, distendida pero académica, con dos profesores de la universidad. Dos profesores, uno del ámbito de las ciencias y de las técnicas y otro del ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Hoy tenemos la suerte de contar con dos profesores. Uno, el
diríamos, el vicerrector de investigación, doctor en medicina, el doctor don José Ángel Narváez Bueno. Por otro lado, tenemos a la doctora doña María Jesús Morales Caparrós, que es profesora en Ciencias Económicas y Sociales. Ambos van a dialogar con el nuevo doctor, que es Antonio Banderas. Pero esta actividad va a ser grabada por el Centro de Tecnología de la Imagen, que pertenece al Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Tecnológico, a los que agradezco enormemente el esfuerzo que han hecho para que se haga esta grabación y porque siempre están con nosotros, así como todo el Vicerrectorado. Quiero darles las gracias, porque esa grabación pasa al archivo de la universidad y se convierte en una colección de vídeos de estas personalidades con la marca de Encuentros con Cultura. Esta actividad comenzó hace poco más de 2 meses con otro personaje, que fue el exministro de Cultura, César Antonio Molina. Hoy tenemos la suerte de contar con otro doctor para nosotros muy importante, al que damos las gracias por haber permitido que se les pueda preguntar sobre su vida, y es el doctor don José Antonio Domínguez Bandera. Muchas gracias. Sí. Decano, amigos y amigas. La verdad es que mis palabras no son ya necesarias porque creo que ya se ha dicho el interés que tiene esta sesión de hoy, este encuentro de hoy. Solamente van a ser palabras de agradecimiento a nuestro nuevo doctor honoris causa. Fue ayer investido, hoy está trabajando para la universidad, porque esto es trabajo. Esto realmente es parte de esas actividades que forman parte del que se compromete a formar parte del claustro de la Universidad de Málaga. Está haciendo sus propias funciones. Y esto de alguien que viene desde San Petersburgo y que dentro de mañana se va a América. Con esa rapidez, les puedo decir a todos ustedes que desde que llegó a Málaga está trabajando en la universidad. Esta tarde, previamente a este acto, ha tenido un encuentro con investigadores, los que le han expuesto sus líneas de investigación y el interés que pueden tener en el ámbito del cine. Y no se lo han expuesto porque sí, para que sepan que hacemos las cosas muy bien. No, se lo han expuesto porque sabemos que él se va a implicar para que nuestros investigadores tengan capacidad de transferir esos conocimientos a empresas. Por lo tanto, fíjense si a mí me hacía falta intervenir en este momento. Me hacía falta intervenir para decirle públicamente: gracias, Antonio, gracias a nuestro nuevo doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia y como ha dicho la vicerrectora, lo que nosotros pretendemos aquí es charlar, pero no con Antonio Banderas. Nosotros queremos charlar con nuestro nuevo doctor honoris causa, José Antonio Domínguez Bandera. Exacto. Y queremos charlar pues sobre la vida, ¿no? Y es para nosotros una suerte, para María Jesús y para mí, poder estar aquí, porque además vamos a batir el récord de fotos con Antonio Banderas de la Universidad de Málaga. Sí. Vamos a tener fotos casi durante 1 hora, ¿no? Y eso, pues lo siento, pero ninguno de ustedes puede. De tal manera que, como les digo, nosotros lo que queremos es charlar sobre la vida, no sobre tu vida, porque creo que debes estar harto de hablar sobre tu vida. Sobre la vida en general. Exactamente, sobre la vida en general. Muy bien. Y María Jesús, pues... Bueno, buenas tardes a todos. Yo sí quería empezar
pidiendo dos disculpas. En primer lugar, estamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la cuna del periodismo. Nosotros no somos periodistas, ni José Ángel ni yo. Entonces, la entrevista, el vicerrector nos pidió que fuese en tono distendido, preguntad lo que vosotros veáis. O sea, que estoy segura de que aquí hay muchísima gente que podría hacer preguntas mucho más interesantes que la que vamos a hacer nosotros, pero tenéis que pensar que esto, tal y como nos han pedido, pues es una entrevista en tono distendido. Ese en primer lugar. Y la segunda disculpa, lo siento, chicas, me ha tocado a mí, tenía que ser una y soy yo. Voy a estar, llevo un rato, estoy ya, pero vamos, voy a intentar transmitir lo que todas sentimos y todas queremos, pero desde luego yo cuando me dijo Maribel, ¿quieres? Dije sí. Empezamos bien. Sí, me dijo Maribel, ¿quieres? Y dije sí, luego dije, ay, qué lío me he metido, en qué lío, pero digo, no importa, voy a estar al lado de Antonio. Bueno. Mi primera pregunta es una pregunta obligada, un poco enlazándolo con lo de ayer con el doctor honoris causa. Yo creo que quedó muy claro, por si había algún tipo de dudas, de que el reconocimiento a Antonio Banderas es un reconocimiento merecidísimo. Él ayer, en el discurso que estuvimos durante el acto, tengo que decir que nos dio una lección a todos los docentes, porque no se puede tener a un público una hora entretenido, y estábamos todos pendientes del discurso, y la verdad es que merece la pena leerlo. Se le da el reconocimiento en principio por su dilatada carrera profesional, logra el gran reto de todo actor, que es triunfar en Hollywood, además en un momento en que no era normal, hace 20 años que se fue. Además está adaptado a Hollywood, tiene múltiples galardones, premios, pero yo creo que hay una razón muy importante, y es que Antonio Banderas se siente muy malagueño. Es decir, yo cuando lo oigo, es que es Málaga, es decir, es un malagueño universal. A mí me dicen, por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de otro, es un español universal. No, Antonio es un malagueño universal. Es decir, tú vas a Estados Unidos y te dicen, ¿de dónde eres? Y dices, de Málaga, y un sitio pequeñito allí, Costa del Sol, Marbella, Antonio Banderas, El Zorro, ya está. Y entonces eso hace que lleve a Málaga por bandera. Entonces yo le quería preguntar, primero, cuando recibe el reconocimiento por parte de la Universidad de Málaga, ¿qué sentimiento experimenta? Mi ciudad natal me da, la universidad me da un premio. Eso primero. Yo creo que ayer lo comentaste un poco, pero bueno, básicamente. Y luego, de las razones que yo he dicho, ¿crees que ha pesado el malagueñismo que tienes sobre las demás también a la hora de decidirse? ¿O qué opinas? Sí, supongo que sí. Cada vez que yo he recibido un reconocimiento de mi ciudad, para mí ha sido importante. Primero por mi vocación malagueñista. Yo creo que lo que ocurre, y me ha pasado incluso a nivel personal, cuando yo salí de mi casa en el año 80, fue cuando yo realmente entendí a mi padre. Hasta ese momento había sido otra cosa. Era pues dado la relación que teníamos, pero cuando yo salgo de mi casa es cuando realmente mi padre se convierte en un ser importante, cuando empiezo a conocerlo como amigo, cuando empiezo a necesitarlo. Cuando yo dejo Málaga me ocurre lo mismo con mi ciudad. Hasta ese momento pues era el lugar donde yo vivía y no me planteaba la necesidad que tenía de ella, simplemente vivías en esa ciudad. Al salir la necesitaba. Y siempre cuando venía en el tren Costa del Sol, además me ocurría, porque claro, yo cuando llegué a Madrid me tuve que poner muy finoli, porque tenía que hacer el Calderón de la Barca y, en fin. Yo me acuerdo que la primera entrevista que yo hice en Madrid, en una televisión, me preguntaron dónde vives y les dije, pues mira, me acabo de alquilar una casa en una esquina de la Puerta del Sol. Me salió así con la Z bien marcadita y me puse colorado que se me veía por encima del maquillaje. Claro, y entonces se echa mucho de menos la tierra. Cada vez que yo he recibido un reconocimiento por parte de instituciones de mi tierra, por parte del Ayuntamiento, de la Diputación, yo me he sentido muy orgulloso. Concretamente con la universidad es algo muy especial.
Primero por una relación de respeto que yo le tengo hacia la Universidad de Málaga. Quizá por no haber sido universitario. Pero fundamentalmente porque para mí la universidad significa futuro. Y ahora que voy a cumplir ya 50 años este año, de repente uno empieza a volver la vista atrás y a pensar en los que vienen detrás tuya. Y como yo he sido joven en esta ciudad y he soñado con salir de ella o con ser algo, de repente este es el lugar donde hay miles de personas pensando en esas claves. De repente que ayer se me concediera ese premio para mí, o ese título, para mí era muy importante y por eso reflejé al final de mi intervención, quería dedicársela única y exclusivamente a los alumnos, como dije, porque para mí era el alma, ¿no?, de esta institución, ¿no? Fue muy hermoso, muy emocionante y al mismo tiempo como una cierta vergüenza primitiva, se le puede llamar, porque mientras me ponían el birrete yo miraba hacia mi izquierda y veía personas que arrastran un malagueñismo increíble, como en el caso de mi amigo, puedo decirlo con orgullo, de mi amigo Manolo Alcántara, por ejemplo, ¿no? De verlo allí y de ver que me invitaban, que se me invitaba a formar parte de ese club fue un momento de los más bonitos que he vivido en mi vida. Es la verdad. Y quiero poner en valor eso. Es curioso que la rectora ha hecho un comentario y me han puesto a trabajar inmediatamente, es verdad. Estoy muy cansado y esas cosas, pero no importa. Pero es eso. Yo no quiero que de pronto el birrete se me quede allí en una vitrina y que yo de vez en cuando mire el anillo y como si fuera un pavo real, ¿no? Yo quiero poner eso en funcionamiento y quiero colaborar con la universidad. Y si en un momento determinado los alumnos pues requieren de mi experiencia, no ya en la especialidad del cine o de esto, sino de la propia vida. Ahora venía de una entrevista y es verdad, si hay alguien que me puede mirar y decir, si este tío lo ha conseguido, yo puedo hacerlo también. Ese es, digamos, el pensamiento general, en ese marco, ¿no? Por lo tanto, hablar, proponer cosas. Se me están ocurriendo incluso ideas desde que ayer se me dio el título. Yo ahora voy a presentar dentro de 4 días, creo, en Nueva York, en el Instituto Cervantes del que soy consejero. Voy a presentar un ciclo de películas de los años 50 y 60, películas que no se han visto en los Estados Unidos, pero que son joyas reales del cine español, películas de Berlanga, Bardem, está en Bienvenido Mr. Marshall, Surcos, El Pisito, El Verdugo, grandes películas, ¿no? No sé, porque serían por motivos distintos. Allí es porque en esa cinematografía no conoce el cine neorrealista español. Se vio mucho el cine italiano, Vittorio De Sica, de Rossellini, pero no se llegó a ver el cine español de esa época. Tiene un sentido, pero a lo mejor aquí lo tiene también, porque a lo mejor la gente joven de aquí no lo ha visto. A mí me encantaría poder pedirle al Festival de Cine de Málaga, que me ha ayudado a que ese ciclo sea posible, y a Carmen Cazarel, que es la directora de los Institutos Cervantes, el que me conceda la posibilidad de enseñar ese ciclo aquí en la Universidad de Málaga, sentarme con los alumnos y establecer un debate cada vez que veamos una película. Y eso no significa que yo venga con cara de profesor, no, significa que se produzca ese debate y que todo el mundo tenga la oportunidad de desmenuzar las películas, de estrujarlas, de ver por qué se hicieron las cosas en una época de la historia de España y no de otra. Ese tipo de cosas, por ejemplo, te digo por poner un ejemplo práctico, a mí me encantaría hacerlas y la universidad sin duda me tiene a su servicio para ello. Antonio, en relación con lo que tú comentas del futuro y de tu experiencia, a mí me interesa, dentro de tus biografías, y te voy a explicar por qué. Nosotros tenemos un problema aquí en la universidad, que es convencer a los alumnos y sobre todo a los investigadores jóvenes que tienen que irse fuera y que tienen que formarse fuera. Y no solo por lo que puedan aprender de su disciplina, sino porque es una experiencia vital que enriquece, y eso enriquece de alguna forma a la universidad. Entonces, a mí me gustaría que tú nos hablaras un poco de esa experiencia que a mí me parece arriesgada, de irte a los Estados Unidos, bueno, primero irte de Málaga, a
Madrid, irte luego a los Estados Unidos quemando de alguna manera las naves y sin saber lo que te iba a pasar allí. Es decir, tú arriesgas, probablemente como tú dices porque sueñas, Sí. pero eso supone un proceso, supone un método, una vía. Y a mí me gustaría que tú comentaras algo por si algún alumno quiere oír. Hombre, Aprender. lo que pasa es que esto, tú has dicho proceso. Yo creo que esto es algo muy personal y que cada persona se da de una manera distinta. En mi caso, pero quizá también por mi carácter, no fue un proceso. Las decisiones que yo tomé, tanto cuando me fui desde Málaga a Madrid, como cuando me marché a los Estados Unidos, se produjeron en muy poco tiempo, en días, si no en horas. Es decir, yo había trabajado aquí en teatro independiente, con prácticamente nada. Yo me acuerdo que íbamos a la Diputación de entonces a pedir dinero para que nos dieran para un foro negro y nos tirábamos 2 meses en un pasillo, sentados, y no nos abría nadie una puerta. Era imposible, en aquella época imposible. Estoy hablando del año 76, 77 y tal. Yo tomé la decisión después de un festival de teatro romano, que representamos una Numancia, me acuerdo. Y había algo, yo decía, yo no me tengo que ir. Me tengo que ir de aquí, tengo que salir de aquí porque tengo que buscar la profesionalidad. Y entonces me agarré un tren el 3 de agosto del 80. Reuní 15.000 pesetas. Pero yo tenía la certeza de que yo ya no iba a volver. Me explico. Aquel que se iba no iba a volver. Me acuerdo perfectamente del momento en el que el tren hizo clank y echó a andar, y me acuerdo estaban allí mis amigos, que son mis amigos hoy, muchos de ellos profesionales conmigo y productores conmigo, Antonio Melibeo, Paco Forte y tal, gente de aquí de Málaga, ¿no? Y de repente yo ya supe que yo me convertiría en otro, en el que yo quería ser, y no había posibilidades de renuncia a eso. Pero la vida está tan llena a veces de cosas que son difíciles de medir o de predecir. Mira, hubo un momento en Madrid en el que prácticamente renuncié a todo. De hecho, lo hice. Estaba literalmente pasando hambre. No, yo vivía en la casa de un uruguayo que era un amigo de un amigo de un amigo de un amigo. Y dormía en un sofá, con un muelle en medio. Y yo dormía alrededor del muelle aquel. De tal manera me acostumbré y metabolicé el muelle que cuando me fui a una pensión porque me echaron de allí ya, yo respetaba el muelle. En la cama ya no tenía muelle, pero yo me ponía allí alrededor del muelle, ¿no? Entonces lo pasé mal, pero yo seguía persiguiendo el sueño. Iba por las calles de Madrid mirando entre el hueco que dejaba la acera y los coches, fíjate la desesperación, para ver si me encontraba una cartera que se le había caído a alguien. A ese nivel. Sí. Había una cafetería en Madrid, la cafetería del Teatro María Guerrero, que yo creo que existe todavía, que es donde se reúne pues, el mundo de la profesión, los actores y tal, ¿no? Y yo solía ir allí porque me pasaban un bocadillo de extranjero, un colega que había allí, andaluz, no era de Málaga, pero andaluz. Y esa noche yo ya había decidido marcharme. A la mañana siguiente me metí en el tren y ya me volvía y ya no iba a volver más. Ya era, bueno, lo he intentado, pues me voy a Málaga, trabajaré con mis grupos de teatro y haré docencia teatral en los colegios, no sé, pero ya me busco la vida de otra manera, ¿no? Y saliendo de ese teatro me crucé con Alicia Moreno. Alicia Moreno es la hija mayor de Nuria Esper. Y yo sabía que ella trabajaba en la administración del teatro, en las oficinas del teatro donde su madre era la directora en aquella época, ¿no? Y la vi de cruzar en las escaleras y me volví. Y me metí otra vez en la cafetería. Y me fui la vi que estaba pidiéndose una Coca-Cola o lo que fuera en la barra. Y me fui hacia ella y así directamente le pregunté qué había que hacer para trabajar en el Centro Dramático Nacional. Y se me quedó mirando, se sorprendía, y me dice, ¿tienes un número? Y yo no tenía número de teléfono, porque este uruguayo donde yo vivía no tenía ni teléfono. Y le di el teléfono de un ayudante de dirección, de un director que había venido a Málaga, que yo lo había visto una vez en Madrid, en una servilleta.
Pam, te lo di, vale. Y yo me fui. Yo me agarraba un tren la tarde de ese sábado, creo que era, para venirme para Málaga. Por la mañana, al portero automático de la casa empiezan a llamar. Y era esta chica del teléfono, que yo la había visto, ya te digo, una vez, que le había llegado una llamada del Centro Dramático Nacional para que yo me presentara una prueba. Sí. Me meto en un taxi corriendo, con un libro de Paco Nieva, me acuerdo, para clarearme la voz. Llego al Teatro María Guerrero, pregunto por las pruebas, me hacen pasar un pasillo y tal, me empujan y me encuentro en un escenario, en el escenario del María Guerrero con Nuria Esper y Luis Pascual. Me hacen una prueba, leo unos textos de Calderón de la Barca, de La hija del aire, y bueno, ahí queda eso. Pero me dicen, permanece aquí en Madrid porque te tendremos que dar una respuesta. Yo ya no sabía cómo iba a permanecer en Madrid y no tenía un duro, ¿no? La respuesta vino un mes después. Un mes después. En medio hubo un golpe de Estado. Que a mí me pilló porque me invitó otro amigo de un amigo a ver una obra de Manuel Azaña. A mí me pidió viendo una obra de Manuel Azaña que se llamaba La velada en Benicarló. O sea, a mí me hubieran metido directamente en el paredón. Y a todos los actores que estaban allí, José Bódalo y tal. Bien. Pero al final me ofrecieron la parte. Bueno, tú me haces esa pregunta y yo te respondo, ¿eso cómo se puede saber? Si yo esa noche, cuando me cruzo con Alicia Moreno en aquellas escaleras, yo no me vuelvo, yo sigo mi camino, yo no estaría hablando ahora con vosotros aquí. Y la vida tiene mucho de esas cosas, mucho. Si has llegado o puedes llegar al mismo sitio por otros caminos, probablemente, si la fuerza que uno tiene dentro te va impulsando en esas direcciones, probablemente hubieras llegado, pero al mismo sitio. Eso ya no lo sé, eso ya no lo sé. Por lo tanto, es una respuesta difícil. Por eso te decía que es muy personal y que una vez que tú ya tienes el espíritu de hacerlo, colaboran mucho las circunstancias propias de la vida. Naturalmente que hay un aura y que hay un conocimiento, si lo has adquirido, que te va a ayudar. Pero yo creo que la vida tiene mucho de eso. Es que me has contestado a la pregunta que te iba a hacer ahora, ¿eh? Pues seguimos con otra. Es decir, yo te iba a preguntar, hay una frase que a mí me gusta mucho, ahora pensando y desde la perspectiva que te dan los años y en el modelo de éxito que representa, porque es indudable. Hay una frase de Ortega y Gasset que dice, yo soy yo en mis circunstancias. Sí. Está clarísimo que acabas de decir todo el proceso que tiene Antonio Banderas como esfuerzo que ha hecho. Y bueno, es muy inteligente, porque pensamos todos es que cuando se te conoce, se te ve que eres muy inteligente, te has esforzado mucho, te ha costado mucho trabajo, pero también han habido una serie de circunstancias. Sí. Te encuentras con el señor de la maletita roja, como decía ayer en la cafetería, o te vas a Estados Unidos y conoces a una superestrella como es tu mujer. Entonces, si ponemos en una balanza, casi me lo has contestado, el yo de Antonio Banderas y las circunstancias. Bueno, en el caso de los Estados Unidos fue más complicado y más divertido. Ahora yo lo cuento, claro. En el caso de Estados Unidos fue... no mi mujer, porque yo cuando conozco a mi mujer, yo la conozco a mi mujer en un rodaje. Yo llevaba ya sí, lo sabemos, 5 o 6 películas también antes de conocer a mi mujer. De conocerla, yo la había visto antes, en persona, y fue cuando obtuvimos una nominación para un Oscar con Mujeres al borde de un ataque de nervios. Esa fue la primera vez que yo fui a Los Ángeles, no a los Estados Unidos. Yo a los Estados Unidos había ido anteriormente con el Instituto de Cinematografía, la Dirección General de Cine, que había programado allí una historia. Bien. Llego a Los Ángeles, la noche, el día de los Oscars me bajo de la limo con Pedro Almodóvar. Yo ya la había visto en una película que se llamaba Something's Wild. Aquí se llamaba Algo Salvaje, ¿verdad? Pero no, en esa película llevaba una peluca negra, que es la razón por la que después yo le puse una peluca negra a ella, a mi mujer, en Crazy in Alabama. Porque la primera imagen que yo tengo de Melanie es en esa película con una peluca negra. Y me bajo del coche y vi a esta chica preciosa y le pregunto a Pedro, ¿quién es esa? Me dice, esa es Melanie Griffith, está nominada por Armas de Mujer. 6 años después yo estaba casado con ella, pero antes pasaron algunas otras cosas.
pasaron algunas otras cosas. Yo llego a Los Ángeles y bueno, allí me llevan a una agencia que se llamaba ICM, una agencia de representación de actores, me sientan en una mesa, yo allí no entiendo nada de lo que está diciendo nadie, me hacen preguntas y yo no hablaba inglés y pero cuando voy saliendo hay un chico que llevaba los cafés a los agentes que se llamaba Manny Núñez. Y entonces se acerca y me dice, ¿a ti te importa que yo te represente en América? Y le digo, que va. lo que tú quieras. Tú represéntame, claro. y me fui. Tomó unos teléfonos y tal, y me largué de allí. Y bueno, no nos dieron el Oscar, perdimos. También perdió mi mujer. Y entonces yo me vine a España y me fui a hacer una película italiana a Venezuela. Y cuando volví, el mismo día que llego, recibo una llamada de este chico, que lo habían acabado de hacer agente y que me tenía que ir a Londres 2 días después a tener un encuentro con un señor que se llamaba Arnie Glimcher en un restaurante para cenar con él en Londres. Y para una película que iban a hacer que se llamaba Los Reyes del Mambo, que estaba pues eso, basada en una novela que había sido premio Pulitzer. Y yo me digo, pero yo no hablo inglés, yo como voy a Londres a cenar con este señor, si no le voy a poder decir nada, que no, que yo le he dicho que hablas inglés, pero ¿cómo le has dicho que hablo inglés? Si yo no hablo inglés, ¿cómo me voy a Londres y tal? Y me fui. Y entonces me llegó un señor muy elegante, así, tal. Yo en Londres, yo despistado completamente, ¿no? Y nada, y me siento en la mesa con él, y yo lo dejaba que hablaba, y yo le decía todo que yes. Yes, y of course. Eso sí me lo aprendí. Of course, yes. Y al final de una pechada de hablar que se metió este señor, que después, fíjate, somos íntimos amigos ahora, ¿no? Después me confesó con el tiempo que me hacía trampas, ¿no? Me decía cosas estúpidas como, ¿te vas a tirar por la ventana? Y yo decía, yes. Y tal, pero yo en aquel momento yo no lo sabía. Pero yo me había aprendido una frase, mi monólogo era muy claro. Al final de la conversación yo tenía que decir, I can't do that. Eso lo puedo hacer yo. Y se lo creyó. Yo me volví para España pensando que ya mi historia americana se había acabado. Pero a las 2 semanas me llamaron. Me volvieron a llamar y me citaron en Nueva York. Y me dijeron ya por teléfono, tú te puedes aprender las líneas de esto como si fuera música, fonéticamente. Y dije, mira, si vosotros estáis dispuestos a arriesgaros, yo puedo pues también tomar ese riesgo, ¿no? Y entonces me marché a Nueva York y durante 3 días me machacaron. Y además, curiosamente, fue muy curioso porque entonces el personaje de mi hermano mayor en la película, que después lo hizo Armand Assante, lo iba a hacer Kevin Kline. Y la que fue mi mujer, que era una actriz holandesa, finalmente, Maruska Detmers se llamaba, lo iba a interpretar Annabella Sciorra, otra actriz italoamericana. Y yo hice todas las pruebas con ellos. Y nada, una mañana de un domingo, como contaba anoche, pues terminé las pruebas y me dijeron, siéntese usted ahí. Me senté en esto, como el que esperaba el médico, y se metieron en una habitación, salieron y me dijeron, te vamos a hacer una oferta para que hagas el personaje, te vamos a traer a Nueva York, te vamos a meter en una escuela para aprender inglés y la trompeta, y ahí empezó todo. Sí. Y en relación con eso de los personajes y en la escuela, cuando te meten en la escuela y aprendes inglés, y supongo que aprendes algo más de lo que ya llevabas antes, ¿cómo consigues engañarnos cuando haces diversos personajes y nosotros sabemos que eres Antonio, y sin embargo nos creemos el personaje que tú haces? En cada una de las películas has interpretado, has tenido caracteres completamente diferentes. Nosotros te veíamos la cara, sabíamos que eras tú, pero nos tragábamos que no eras tú. Bueno, pues ese es el trabajo del actor. ¿Cuál es ese proceso? O sea, ¿cómo ese proceso mágico en el que nos engañas, ¿no? Y nosotros además dicen que el hábito hace al monje, ¿no? Si te ponen una máscara del zorro, debes de ser el zorro. No, es distinto. En el teatro tiene unos procesos y en el cine tiene otros procesos distintos. En el cine, en líneas generales, está muy basado en cómo el director ataque el proyecto.
y cada maestrillo tiene su librillo. Hay directores que se relacionan muchísimo con los actores y que les imponen, por ejemplo, ensayos, que les invitan a participar de todo lo que es la documentación previa a la película, tanto de personajes como de la película en general, y que te meten en un proceso de creación puro y duro. Y hay otros que no. Hay otros directores que prácticamente no dicen nada, ¿no? Yo he trabajado con Brian De Palma, que prácticamente no habla con los actores. O Woody Allen, muy poco. Muy poco. Yo con Woody Allen, en realidad, el personaje que tengo es relativamente pequeño. Él me mandó una carta en un momento determinado diciéndome: yo he escrito el personaje de esta manera, pero usted tiene la libertad de cambiar algunas cosas si quiere, y tal, y por lo tanto siéntese libre de hacerlo. Si él no viene a ti, es porque él está contento con lo que estás haciendo, ¿eh? Entonces no hay... Yo le pregunté el primer día de trabajo, no me ha dicho nada y tal, me dice, bien, porque está todo bien. Entonces, bueno, ahí continuamos. ¿Vale? Pero en el cine hay que tener muy presente una cosa cuando se hace un trabajo. En el cine el actor está en mitad de un proceso. Tú depositas el mejor material que tengas de cada escena, tantas tomas, bien. Y eso después se lo llevan y sufre un proceso muy largo. Se corta, se le da un ritmo que quizás tú no habías establecido cuando lo estabas haciendo, que a veces puede ser muy peligroso, porque tú puedes empezar una escena en un estado emocional y llegas hasta este estado emocional con 15 frases, 15 líneas que había en medio de una interacción con cualquier otro personaje. Si de repente en edición te sacan las 4 frases que hay en medio, lo que ocurre es que hay un salto emocional que no se entiende. Y de repente tú puedes decir, ¿por qué el actor de repente está raro? A lo mejor no lo es consciente incluso, ¿no? Simplemente te molesta algo que está ocurriendo en la pantalla que no llegas a entender. No solamente eso, a eso se le aplica una música que no existía cuando estabas rodando y una serie de cosas, ¿no? Que hay escenas que pueden salir enteras y que transforman completamente la dinámica de la narrativa de la película. Por lo tanto, es un mundo en el que estás en medio, pero en el teatro no. En el teatro estás al final del proceso siempre. Y hay un momento en que el director desaparece y te quedas con el público. Y es el público el que termina dirigiéndote. Porque tú, noche tras noche, vas viendo las reacciones que vas produciendo, tanto si estás haciendo una comedia como un drama, cualquier tipo de teatro, y ellos te van modelando, porque estás viendo el efecto que estás produciendo. Es una cosa que se siente, además, ¿no? Yo soy actor, en realidad, por el teatro. El teatro es lo que a mí realmente me llama y me puede. Ese es mi turf, como le dicen los americanos, no mi territorio. Es un territorio que conozco bien y que me manejo bien en él. Porque además no hay corte. El telón se levanta y la historia transcurre de principio a final y se ha terminado. Y además a mí hay algo, aparte de todo eso, que me interesa mucho también del trabajo teatral y mucho más en nuestros tiempos. Vivimos en una época ahora en el mundo en el que todo se graba. Yo estoy seguro de todos los que estamos aquí, o casi todos los que estamos aquí, tienen teléfonos móviles, nos podemos grabar unos a otros, existe el Facebook, existe el Twitter, la gente se mete ahí, tú tienes tu pequeño canal de televisión con el que te comunicas con el mundo, con tus amigos, con esto, todo está grabado. Mira, aquella me acaba de hacer una foto. Sí. Más de uno. Sí. Y de repente, para mí de repente el teatro vuelve a tener un valor muy, muy especial en nuestros días, porque es el arte de lo efímero. Solo si vas allí y lo ves, tienes la experiencia teatral. Incluso si lo grabas, en el momento de grabarlo y enseñarlo, ya no es teatro, ya es otra cosa. Y eso para mí es fundamental. Lo que nace y muere allí y solo queda en el recuerdo, no queda en la grabación, queda en tu cabeza. Y como espectador de teatro, las obras crecen dentro de ti, se ensanchan con el tiempo. Y en el cine eso no se puede producir, porque siempre puedes echar mano de la película, volvértela a poner. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado muchas veces que quizá hayamos visto una película 15, 20 años después de haberla visto por primera vez, que nos encantó, y de repente la película dice,
No es la misma. No es la misma porque tú has cambiado. Porque tú te has metido en otro estado y ya la película la ves de otra manera, porque has crecido como espectador, porque ya hay otros códigos en la televisión, en esto, que han ido transformándote también a ti, ¿no? Pero en el teatro, aquello que has visto se queda ahí y crece de otra manera, ¿no? Por lo tanto, el trabajo como actor tiene muchas vertientes, ¿no? Tiene muchas vertientes, tanto en el mundo del cine como en el mundo del teatro, depende de muchas cosas, también de los métodos que tú hayas trabajado, si has trabajado método de Stanislavski, si has trabajado con Stella Adler, si has trabajado en diferentes terrenos, ¿no? Cada uno lo atiende, pero muchas veces no puedes ni aplicar siquiera eso. Si de pronto eres un actor de método y te vas con un director que no lo aplica, te vas a encontrar que estás en confrontación directa con él y no vas a poder aplicarlo. Es un mundo complicadillo. Bueno, y como productor y director, una cosa que siempre yo me he preguntado, ¿qué tiene que tener un libro para transformarse en una película? Es decir, cuando un director o un productor se decide a hacer una película de un libro, además que pienso que es una apuesta muy arriesgada, porque siempre se dice, pues, el libro es mejor que la película, o sea que ahí... ¿Qué le ves, por ejemplo, cuando haces El camino de los ingleses al libro para... voy a hacer una película? Sí. Es curioso, ahora te hablo del camino de los ingleses, pero en la literatura en general es curioso porque hay muchas veces que se produce... Hay libros muy buenos que son muy malas películas y libros malos que hacen grandes películas. Pero no se conoce el libro malo, claro. Se puede producir eso. Que no se conoce el libro malo, el libro bueno se conoce. Claro. Claro. Pero además lo que ocurre también es que cuando tú lees el libro es una experiencia íntima y personal. Tú le pones caras a los actores, a los personajes, fabricas los decorados. Tú estableces un tiempo. Una novela te puede durar 3 o 4 días y durante esos 3 o 4 días reinas, como dice mi madre, reinas. Estás reinando, como se dice mal. Claro, Estás pensando. piensas sobre ella continuamente, y entonces la experiencia artística es completamente diferente. Completamente diferente. ¿Por qué? Porque haces la novela tuya. Es una experiencia tan íntima que la haces tuya. Y el cine no, el cine te lo dan cocinado. Pero ¿por qué un Y lo vemos todos director juntos. se decide? En el caso del Camino de los Ingleses, yo decido hacer el Camino de los Ingleses porque me veo a mí Ah, bien. cuando leo la novela. Veo mis miedos en Miguelito Dávila. Veo mi imposibilidad cuando yo tenía 17, 18 años de ser un actor, en su caso un poeta. Poetas que nunca escribieron un verso, como se dice en la película. Veo el descubrimiento del amor, del sexo. Veo sobre todo la posibilidad de hacer poesía con la fatalidad y la posibilidad que me daba la novela de Antonio Soler de lo que yo quería hacer en ese momento, que era pura y duramente experimentar. Yo ayer decía que cuando se hace que el cine sirve a muchos propósitos y que en gran medida yo he de alguna forma tocado casi todos esos terrenos, ¿no? Si tú haces El Zorro, sabes que las claves son las que son. Es un cine fácil, accesible, épico, película de aventuras, se dirige a un gran público, de un espectro muy grande, cine de palomitas, ¿verdad? Muy bien hecho, porque los americanos eso lo hacen mejor que nadie, tienen una tradición muy grande y ellos no experimentan, simplemente han ido perfeccionando sus reglas durante mucho tiempo. Si tú no engañas, si yo no le digo a una persona, véngase usted a ver esta película de Ingmar Bergman y le pones El Zorro, entonces estás engañando. Claro. Yo no hice eso cuando hice El Camino de los Ingleses y además me costó alguna peleilla con mis socios productores. Yo me visité prácticamente todas las televisiones de España para promocionar a mi niño, mi película, pero mis productores se cabreaban conmigo porque me decían, no la estás vendiendo bien, y digo, es que no quiero engañar a la gente. Les estoy diciendo desde el principio que cuando vayan a ver la obra esta se van a encontrar con una obra difícil, compleja, experimental, donde yo estoy tratando de encontrarme, estoy tratando de equivocarme, estoy tratando de ver cómo diseño mi personalidad. Para mí, El Camino de los Ingleses fue un laboratorio, directamente.
Y he aprendido, y sigo aprendiendo todavía del camino de los ingleses. Probablemente mi tercera película no va a ir en esa dirección. Pero la segunda, sí, para mí tenía que ser eso. Tenía que ser eso. Me importaba la taquilla, nada. No me importaba la opinión de la crítica en absoluto. Era, como dije ayer en algún momento, ir descalzo, desnudo, tirarse ahí sin maletas y de alguna forma posicionarme de la misma manera y en el mismo estado en el que vivían los personajes de la película. En esa especie de desesperación de no saber qué va a pasar, en esa ansiedad existencial de los personajes de qué hago, esta chica, proyectar en ella la Beatrice del libro que estoy leyendo, pero no, ella tiene su propia personalidad. Es decir, en ese momento único que viven los adolescentes. Y entonces decir, limpio todo lo que he hecho hasta ahora. Me olvido de los Estados Unidos, me olvido del cine comercial, me olvido del Zorro, me voy a mi Málaga y me voy a meter ahí en otra cosa, a ver qué sale. Claro, y yo estoy muy contento, cuidado, del resultado que se obtuvo, ¿no? La película después tuvo un premio en Berlín y dividió totalmente a la crítica, me ponían desde 4 estrellas hasta lo que pedían directamente la crucifixión mía, ¿no? Pero eso es perfecto, ¿no? Porque eso es lo que la película tenía que provocar provocar incomodidad y ha habido gente que le ha encantado y ha habido gente que la odia, ¿no? Antonio, yo he visto que tú le prestas tu nombre a una colonia. Sí. La llevo puesta. Sí. Pues, La lleva. Pues me das una clave porque mi mujer me insiste mucho en que me la ponga. Y yo le pregunto ¿qué tengo yo que no tenga Antonio Banderas? Y ahora entiendo que es la colonia. Claro, seguro. Pero a mí me suena que eso significa que tú tienes olfato, ¿no? Y pensando en el olfato, tú que eres productor, que eres director, que eres un actor, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión o cómo ves tú el futuro del audiovisual, del cine, con la que está cayendo. Es decir, las llamadas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, ¿no? Y que las tenemos aquí en las manos y que además están avanzando, están cambiando cada día. Avatar, con el 3D, que ha roto las estructuras, o por lo menos el concepto del cine tradicional. Sin duda. Es decir, tú que estás metido en el ajo, ¿qué futuro nos espera? ¿Vamos a seguir viendo cine o lo vamos a bajar por internet? Vamos a seguir viendo historias grabadas de alguna manera. Sí, eso sin duda. El cine ha sufrido muchas transformaciones desde sus inicios y ha habido grandes momentos de pánico, del paso del cine mudo al cine sonoro, del blanco y negro al color, la entrada a la televisión revolucionó a los productores de cine. ¿Qué va a pasar? Se siguió manteniendo y tal, ¿no? Pero sí es verdad, estamos en un momento ahora de cambio profundo, ¿no? Las nuevas tecnologías se están aplastando y por otra parte también el miedo lógico de los que invierten, los productores cinematográficos, a la piratería, ¿no? Y entonces, claro, ellos están creando sistemas no solamente ya para fascinar al espectador de otra manera, sino para que no se puedan bajar determinados formatos. Terminará bajándose, pero tardará un poco más tiempo. Hollywood, me parece que fue el año pasado, perdió un 11% de público y un 11% es mucho, ¿no? Yo ya sabía de esto con anterioridad porque en el trabajo que realizo con de voz, con Shrek, la relación con el productor es grande, con Jeffrey Katzenberg y con la gente de DreamWorks, y ellos ya, Jeffrey me había comentado que ellos ya estaban decididos a saltar al 3D porque había que dar, y Hollywood tenía que ser pionero en ello, un espectáculo diferente al público, ¿no? Yo trabajando en la compañía nuestra de Candor Moon en Granada,
cuando nosotros decidimos también pegar el salto al 3D y desarrollamos también nuestros programas y demás y tenemos nuestro propio programa de 3D estereoscópico, que además va a sorprender porque está muy bien hecho, los chicos, los creativos de la compañía me decían... pero es que esto es como el circo, tío. Vamos a estar tirando cosas a la pantalla para que se vea el 3D, no sé qué. Y digo, coño, experimenta con él la herramienta, ¿no? Y 3 meses después me acuerdo en otra reunión sobre la película que estamos realizando ahora y ya venían diciendo otra cosa. Ellos ya venían diciendo, no, ahora estamos descubriendo que los procesos narrativos con estas nuevas herramientas que tenemos son curiosos, ¿no? Porque ya se estaban empezando a meter en lo que era. Es decir, y porque ha habido mucha gente incluso que ha dicho, bueno, pero esto del cine en 3D, estereoscópico, en realidad eso va a ser solamente para el cine de aventuras, el cine épico y tal. No, ¿qué va? Esto se va, incluso películas íntimas vamos a verlas en 3D y las vamos a metabolizar. Como se han metabolizado otros procesos cinematográficos y la gente terminará viendo eso como algo natural. Es decir, que nos vamos a tener que poner gafas, pero ya, de momento, porque puede que incluso sea sin gafas pronto, porque incluso ya se están desarrollando, porque James Cameron rueda inventando él su propio sistema. Con 2 cámaras y un proceso largo, casi de 5 años de trabajo. Pero el otro día también, precisamente grabando la voz de Shrek, salí un momento a hablar con el director y tal, y se planteó esta conversación y me decían que ya Panasonic estaba desarrollando una cámara en 3D, con bifocal, no sé qué historia. Y ya estaban ellos desarrollando ese trabajo. Por lo tanto, esto va... Pero va a ir a más, yo tengo la impresión de que tarde o temprano el actor va a desaparecer en el cine. ¿Hasta tal punto? ¿Vamos a llegar? Sí, porque, y el miedo viene porque quizá tarde 15, 20, 25 años, no lo sé, pero el miedo viene porque se va a imponer en primer lugar en el cine comercial norteamericano. Y en algún momento determinado, cuando alguien descubra que por un programa tú puedes inventarte a Bruce Willis y que no le tienes que pagar 25 millones de dólares por hacer una película, ahí se ha acabado el tema. Ahí se ha acabado el tema. Puede que incluso se lleguen a la compra de imágenes, de actores. Y vamos a incluso tener la posibilidad de ver actores que ya están incluso fallecidos de vuelta en la pantalla. Todo eso va a ocurrir. Por eso yo voy a volver a ese cine estereoscópico en 3D que se inventó hace 3.000 años, que se llama teatro. Y todo así y dice, uy, 3D. Tiene volumen. Pero estamos en un proceso de cambio total, sin duda. Sí. Bueno, la Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de Cultura, organiza una actividad, no sé si la conoces, Fancine, Festival de Cine Fantástico. Me ha hablado. Sí, entonces te quería preguntar si en Estados Unidos, bueno, salvando las distancias entre Hollywood y Málaga, lógicamente, se organizan actividades, mundo del cine, universidad, y si se las conoce y se organizan para darnos ideas aquí, para que la vicerrectora tome nota, para hacerlo aquí, sobre todo para atraer a los jóvenes que actualmente las prioridades, la cultura no está entre una de sus prioridades más inmediatas. Entonces, a lo mejor tú nos podías aportar alguna idea. Las universidades americanas son muy activas en la práctica. Mi hija va a entrar dentro de poco ahora en el high school y sé el valor que se le da a todas las actividades paralelas. Realmente, si quieres acceder a una universidad importante, vale mucho el tener no solamente lo que es puramente académico, pero las actividades paralelas. Eso lo miden mucho porque miden mucho el carácter de la persona a través de eso, de su implicación en el deporte, en todas las actividades paralelas que se establecen en la universidad. Eso sí es cierto.
ocurre, y sí, naturalmente que hay programas cinematográficos, teatrales, pero compañías a veces que te sorprenderían porque son compañías realmente casi profesionales, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del teatro, ¿no? Pero en el mundo del cine también. Lo que no existe, o que yo no soy tan consciente, y puede que lo haya, pero es un mundo tan vasto y tan grande que me resulta, a lo mejor, me puedo equivocar, ¿no? Pero no existe esa relación, es decir, el cine es el cine y la universidad es la universidad. Hollywood no entra en esos juegos de universidad, porque el mundo del espectáculo, en general, en los Estados Unidos, forma parte del mundo privado. Allí no hay ni un duro que salga del gobierno para el cine. El cine es una actividad absolutamente privada. Y el teatro es una actividad absolutamente privada. No existe un teatro nacional americano, por ejemplo. Eso no existe. Ellos no piensan que... Aquí en Europa es totalmente diferente. En Europa el cine y el teatro son considerados bienes públicos, que se defienden a través de... Y entonces, pues puede que aquí tengamos más razón para unir esas dos cosas, ¿no? Universidad pública, bueno, pues quizá el mundo del cine debería de volcarse más con el mundo de la universidad, de tener más contactos, porque tiene una razón de ser. Tenemos de alguna forma el mismo padre, ¿verdad? Pero allí eso no existe. Son actividades absolutamente diversas. Yo recuerdo yo tenía la suerte, gran suerte, porque mi mujer había trabajado con él y porque yo había trabajado con su esposa, de conocer a Paul Newman. Y él era un gran defensor, él se ha estado peleando y formaba parte de una asociación norteamericana que presentaba proyectos en el Congreso desde el mundo de las artes, ¿no? Y él defendía continuamente la posibilidad de que existiera un teatro nacional americano, de que la gente de Alabama o de otros sitios, de Georgia, pudieran ver espectáculos con la misma calidad que se veían en Nueva York, con grandes actores y bien llevados. No lo consiguió. Allí eso del Estado interviniendo no existe. Es todo inversión privada. Fíjate, en relación con lo que comentas, por ejemplo, siempre hay la gran discusión si la cultura es pública, si la cultura es privada. Los dos aspectos tienen ventajas e inconvenientes. Sí. El problema de la cultura pública muchas veces es que no sabemos poner atractivos suficientes para que la gente se interese por la cultura y acabamos representando, pues, yo que sé, bodas de sangre en sánscrito. Sí. Puede que no haya mucho interesado en ese tema. La cultura privada, pues el inconveniente es que está orientada hacia el mercado y muchas veces no puede ser, no accede todo el mundo a ella, tiene intereses comerciales y por lo tanto está muy mediatizada por eso. A mí me gustaría saber, en tu opinión, tú que estás metido en eso, ¿qué es, desde el punto de vista mejor? La cultura pública, cultura privada, ¿cómo se puede gestionar? Es muy difícil darte cuenta de una cosa. Para entrar en ese terreno tenemos que darnos cuenta a lo que nos enfrentamos. Vamos a ver. La distancia que hay de Los Ángeles a Nueva York es la misma que hay de Madrid a Moscú. Más o menos. Pero nosotros en medio hablamos 16 idiomas. Y además, ¿cómo vendemos el cine? Sí. Ahí. ¿Cómo generamos una industria fuerte? Si de repente a mí me llega una película checoslovaca, porque además nuestras realidades sociales son absolutamente diversas, me llega una película checoslovaca o húngara, y le digo, ¿por qué son tan lentos? ¿O por qué reaccionan de esta manera? Hay momentos en que no entendemos bien qué es lo que está ocurriendo porque los tempos son distintos y forma parte de su cultura. Y desde un punto de vista, si realmente somos culturales profundamente, debería de ser muy interesante. Sin embargo, nos vamos al cine americano. ¿Por qué? Porque han sabido codificar muy bien su lenguaje y lo hacen para todo el mundo, ¿verdad? Pero ellos poseen, y eso es la clave, esa es la clave de la colonización, un mercado doméstico muy gordo, de 300 millones potenciales de espectadores. Eso nosotros no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. La única
¿Y con los hispanohablantes, por ejemplo? Sí, te iba a decir, la única salida posible a eso, yo hace 2 años participé en unos congresos de cultura a los que asistió también el príncipe de España, que se dieron en México, y hubo un debate, una mesa redonda en un teatro en México, donde yo planteé ese debate. La posibilidad de generar un estudio hispano y robarles Hollywood, hacerlo en Hollywood, darle el sello de Hollywood. Y bueno, yo ahí puse sobre la mesa las posibilidades que habría de hacerlo. Posibilidades, pues si las televisiones, por ejemplo, en España, Televisión Española compra los derechos de una película y te adelanta un dinero, que de eso se hacen muchas películas en España, para después ellos tener un derecho para pasarla por la televisión, ¿vale? Bueno, pues ¿por qué no se unen televisión española, mexicana, brasileña, chilena, y ellos producen todos desde Hollywood, y al final de una temporada tienen, ¿qué te digo?, 10 películas, que esas 10 películas ellos van a tener los derechos de pasarlas por cada una de esas televisiones con las respectivas publicidades, y ellos pueden recuperar probablemente la inversión hecha. Bueno, pues el problema no venía por ahí. El problema terrible es que no hay quien te distribuya ese trabajo. Y los americanos eso lo copan completamente. Estamos en sus manos. Claro. Warner España, Sony España son sucursales de distribución del cine americano que van a aplastar las posibilidades de otros, porque están compitiendo en un mercado libre. ¿Entiendes? Entonces es muy difícil realmente competir con eso. Alguien va a salir algún día y le va a poner el cascabel al gato, pero es complejo, ¿no? Si nosotros no, cuando digo nosotros hablo de Europa, no contásemos con los dineros públicos, no existiría el cine, o no existiría como se da. Habría 5 o 10 películas al año en España, sería completamente diferente. Y yo entiendo perfectamente al contribuyente que dice, pero bueno, ¿yo por qué tengo que pagar esto, ¿no? Y a lo mejor estamos sufriendo una falta de imaginación. A lo mejor hay otra forma de hacerlo. ¿Por qué no buscarle los 3 pies al gato a las empresas privadas? La empresa privada, ¿por qué apoya el deporte? Porque tiene un reflejo claro, ¿verdad? En la televisión, tú ves en cámara lenta un tío de Unicaja haciendo así. ¿No? Y aquí pone Unicaja. ¿No? Y los del banco están diciendo, Del banco. el dinero invertido, ahí lo tengo. Y en el cine no pasa eso. Pero mira, el otro día salía... Claro. El otro día salía de Los Ángeles y vi un anuncio en la televisión de la película de Iron Man. Anunciaban la película. Pero resulta que al final, y eso lo hicieron probablemente durante el mismo momento en que estaban rodando la película, Robert Downey Jr. salía de una de las escenas que estaba rodando y abría la puerta de un coche, se metía en el coche se iba y ponía el título del coche. Es decir, un cine que ya es privado, ya se están inventando cómo sacar. Lo han hecho, porque ha habido siempre anuncios de hombre, esto, lo que no puede ser. Tú no puedes interpretar Hamlet en el cine que con aquí BMW. Claro. Ni en la capa del zorro que ponga Coca-Cola, ¿no? Porque entonces no. Pero sí hay fórmulas para que de repente las empresas privadas que invirtiesen a lo mejor en cine, a lo mejor ese 5%, yo estoy lanzándome aquí ideas que alguien me puede matar mañana cuando las escuche, pero a lo mejor ese 5% que se le exige a las televisiones, que por cierto, leí el otro día que lo van a llevar al Tribunal Constitucional porque no quieren pagarlo, lo han estado haciendo por ley, pero claro, están incómodos con eso, pues a lo mejor si se cede un 2% y dice, bueno, vale, a lo mejor no es ese 2%, pero te damos un espacio en televisión de comerciales, donde esos comerciales que hayan apoyado, esas compañías, que hayan apoyado a determinadas películas, puedan ligar la película que ellos van a presentar con el producto que ellos están, y ellos reciben ya de entrada ahí. Y después una ley
de mecenazgo que realmente reduzca a lo mejor los pagos en impuestos de determinadas compañías. Es decir, eso es una idea como puede haber otra, pero a lo mejor hay que darle al coco para buscar la manera que el público no se sienta como tan, que les están metiendo la mano en los bolsillos para hacer películas. Que por otra parte también tiene, porque la gente muchas veces piensa que el mundo del cine son los actores, las alfombras rojas. No, que cuando tú entras en un rodaje te das cuenta de que allí hay un montón de electricistas que son trabajadores, de carpinteros, de pintores, de maquilladores, de gente que están detrás de las cámaras que viven de esto. En España del mundo del cine no lo sé, creo que de la cultura se dio un número, eran 1 millón y pico de personas que vivían de esto, ¿no? Son trabajadores también, ¿no? Pero bueno, que se pueden buscar esos sistemas. Yo entiendo a veces al público, pero también entiendo a mis profesionales. Yo quizá, además, en ese sentido, fíjate que yo los últimos 20 años básicamente he estado trabajando en el mercado americano. No me he beneficiado quizá tanto de esas subvenciones como compañeros míos que se han quedado aquí a trabajar en España y han podido sobrevivir gracias a eso. Y gracias a eso quizá el cine español ha representado al país fuera. Eso añade un valor también en términos culturales importantes. Se han conseguido premios internacionales, Óscares, No, yo en ese sentido creo que indudablemente la calidad del cine español ha mejorado mucho. Quizá eso que tú comentas de los contribuyentes es cuando uno ve una película que es una escena de mirar por la ventana durante media hora y el cambio de cara de la actriz. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Eso aburre un poco. Sí, pero tú me estás hablando de una película mala. Sí, bueno, bueno, pero es que ese es el riesgo, claro. Es que si no, todo haríamos... la primera película que haríamos sería Titanic. Porque así nos podemos comprar el piso y la piscina. Claro. Y la segunda sería 8,5 de Fellini. Pero el cine tiene esa dificultad. El cine tiene un riesgo terrible. Y incluso los grandes del cine, a veces, thumbs down. Es cierto. Y no se hace, ¿entiendes? El cine es un arte muy, muy complejo, porque es un arte en equipo, porque requiere de inversión, porque es caro, porque es difícil a veces encontrar la fórmula. Estaba a lo mejor buscando, muchas veces se ha producido de gente que estaban con un proyecto en las manos que no ha querido nadie y que a priori era lo que tú dices, un tío mirando por la ventana, y se ha convertido en una maravilla del séptimo arte. Es muy difícil a priori juzgar. Nosotros estaríamos toda la noche hablando con Antonio Banderas, yo por lo menos, pero vamos a ir terminando porque lo tenemos trabajando demasiado para la universidad. Bueno, entonces a mí me gustaría, para ir terminando yo, ¿tú te has dado cuenta de la que salió en Málaga y en la universidad con tu doctor honoris causa? ¿Esto es así en todos lados o es que los malagueños somos especiales? Porque te pongo un poco en antecedentes. Cuando se nombra un honoris causa, nosotros ahora en el departamento hace un par de años lo hicimos, la universidad es el máximo reconocimiento que otorga y lo que pretende, bueno, pues que el acto pues quede lucido, que haya un aforo más o menos. Entonces, bueno, pues se mandan correos y tal. Cuando recibimos el correo en el departamento que a Antonio Banderas se le concede el premio honoris causa, niñas, vamos a apuntarnos que hay que coger. Bueno, niñas. Alucinante. Niñas por decir algo, con lo de niñas. Pero impresionante. ¿Esto es igual en todo sitio donde va o es que Málaga y los malagueños te queremos mucho? No, aquí en Málaga no. Sí, ole. No, yo creía que la gente de Málaga ya se iba acostumbrando, y yo creo que se van acostumbrando. Lo que pasa es que, claro, se han ido acostumbrando porque la última vez que me he dado paseo por Málaga iba con un capirote. Entonces eso cambia un poco. ¿Y te puedes poner el gorro hasta aquí? Sí. El académico. Me voy a traer el capillo. No, pero... No, se da ahora en San Petersburgo, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Y vas ahí, sí, puede ocurrir en otros sitios y tal, ¿no? Pero uno se acaba acostumbrando, ¿no? A estas cosas, ¿no? ¿Y cómo se hace? Eso de... Ayer cuando me senté en la mesa, 3 minutos, con Manolo Alcántara,
un gran malagueño, además, y un gran poeta. Y el hombre que llevaba viéndome, dando vueltas, decía el tsunami bandera. Me senté allí sin decir nada, me senté, me dio un abrazo, enhorabuena, hijo. Me siento allí y me dice, te voy a disertar sobre la paciencia. Me dice, la paciencia es un gran valor, pero que la gente lo tiene muy infravalorado, valga la redundancia, pero es un gran valor, porque si la pierdes, todos esos grandes valores que están arriba se vienen para abajo. Sí. Me decía. Dice, pero si no la pierdes, de repente pones en valor los otros valores, pero sin embargo la paciencia, como todo el mundo dice, la paciencia, la paciencia. Pero chicos, tú tienes mucha. Me decía Manolo, ¿no? Bueno, no, pero yo lo hago con gusto, porque a veces me cuesta además muchísimo más trabajo rechazar. Yo he estado y he vivido a veces experiencias muy desagradables con compañeros míos, actores, por no darle un autógrafo a un niño creía que íbamos a empezar una película francesa de repente. Por no darle autógrafo a un niño o una foto, ¿no? Yo creo que es más fácil firmar el autógrafo, te llevas una sonrisa, la persona se lleva una sonrisa y te largas, que decir no firmo autógrafo y se lleva un cabreo y tú te quedas como medio raro y se genera un ambiente. Yo lo hago y a mí no me cuesta trabajo, no pasa nada. Bien. Muy bien. Pues nosotros no queremos abusar de tu paciencia y creo que la rectora podrá entender que puede terminar la jornada laboral y nosotros también. Pero a mí me gustaría hacerte una última pregunta, ya que hemos estado aquí charlando tranquilamente. Ahora terminamos, ya puedes fichar. Y después de que fiches y vuelvas, ¿a ti de qué te gustaría seguir hablando con la Universidad de Málaga? Bueno, me gustaría seguir hablando de cine, naturalmente. Me gustaría que no me olvidarais en términos teatrales, tampoco. Me gustaría hablar, y creo que ya estamos iniciando algunas conversaciones en I+D para el desarrollo de proyectos. Hoy se ha dado una oportunidad de ya establecer algún contacto con la gente de Candor Moon y tal. En principio me gustaría seguir hablando de eso y me gustaría seguir hablando de futuro y de la vida, claro. Muy bien, pues doctor Domínguez Banderas, yo creo que seguiremos hablando de eso. Muy bien. Muchas gracias por tu paciencia. Y gracias a todos por la atención y también la paciencia por habernos aguantado a los entrevistadores. Muchas gracias a vosotros.